Bueno, buenos días. Si estás viendo este video es porque estás en proceso migratorio con nosotros, con Valenzuela Romero Group. Te habla Alejandro Valenzuela en representación de toda la empresa. Te agradezco por la confianza que has tenido con nosotros. Y este video cortico, bueno, que de pronto no sea tan cortico, pero es un video muy informativo a raíz de todo lo que está pasando con lo que estás escuchando en redes sociales desde que Donald Trump se posesionó como presidente, preguntas de temas de Real ID, preguntas de temas de la finalización de la ciudadanía por nacimiento. Lo vamos a explicar en este video. Eh, Antes que cualquier cosa, nuevamente te digo, como lo digo siempre, no soy abogado de migración. Lo que yo te digo acá no es consejo legal, ni puede ser tomado como un consejo legal. ¿Listo? Pero entonces vamos a responder algunas preguntas que con mucha frecuencia nos están haciendo nuestros clientes y personas que de pronto van a entrar a un proceso con nosotros. Entonces, la primera, ¿tengo que sacar el Real ID para viajar por avión? Te explico, ¿qué es el Real ID? El Real ID se llama el Real ID Act y es una ley que sacaron para poder estandarizar unos documentos para viajar por aeropuertos dentro de los Estados Unidos. El documento rey para viajar por avión dentro de los Estados Unidos es la licencia de conducción, que les voy a mostrar acá en este momento. Esa licencia de conducción tiene, vamos a ponerla así, tiene una estrellita en la parte, a ver si me la enfoca, ya me la enfocó, en la parte superior derecha. Esa estrellita es la estrellita del Real ID. Entonces, si tú estás en un proceso migratorio, si tú ya tienes una residencia, si tú ya tienes un permiso de trabajo o acabas de iniciar y estás en un estado que te permita tener una licencia de conducción que sea Real ID, es decir, que tenga la estrellita del Real ID, saca esa licencia de conducción y con esa licencia de conducción vas a viajar por todo el país. Es decir, viajas por los aeropuertos, no tienes que cargar tu pasaporte, no tienes que cargar tu permiso de trabajo, no tienes que cargar tu Social Security. Con esto te identificas. ¿Listo? Si no tienes la posibilidad de viajar con esa licencia de conducción o de sacarla, vas a viajar con tu pasaporte. Un pasaporte obviamente que esté vigente, que sea válido, que no esté vencido. ¿Listo? Menores de 16 años pueden viajar en compañía de sus padres sin ningún tipo de identificación. Entonces, si estás en grupo familiar, y te lo digo por conocimiento de causa, yo viajé hace poco en avión, viajé con mis hijos, no nos piden ningún tipo de identificación para ellos, ni pasaporte, ni Real ID, ni permiso de trabajo, ni residencia, nada. ¿Listo? Entonces, si tú vas a viajar con tus hijos, son menores de 16 años, pueden viajar sin ninguna identificación siempre y cuando estén con los padres. ¿Listo? Ahora, existe un Real ID para menores. En algunos estados, y te pongo el ejemplo, o les pongo el ejemplo de la Florida, en la Florida se puede sacar un Real ID para menores, que no es una licencia de conducción, es similar, se saca en el mismo sitio de la licencia de conducción, en el DMV, o en el departamento de motores de la ciudad donde tú estés, y se saca con el pasaporte y con el permiso de trabajo, con el pasaporte y con la residencia, con el pasaporte y con algún documento de identificación que ellos pidan, averigua bien en el DMV, y es una identificación como una licencia de conducción, pero no es una licencia de conducción, es vertical y simplemente es un ID. ¿Listo? Entonces, solucionado lo del Real ID. Siguiente pregunta. El fin de la ciudadanía, estoy leyendo porque tengo las preguntas listadas acá que mi equipo me ha hecho. Entonces, fin de la ciudadanía por nacimiento. ¿Qué va a pasar con eso? A ver, les explico. La ciudadanía por nacimiento es algo que está en la Constitución de los Estados Unidos. Donald Trump no pretende cambiar la Constitución de los Estados Unidos, pero pretende establecer otra interpretación de la regla o de la Constitución. Él puede haber hecho o firmado una ley o una norma, se me fue la palabra en este momento. Él pudo haber firmado esto, pero es muy probable que vayan a haber demandas y es muy probable que esto que él haya firmado se frene, ¿sí? Hasta el momento no ha salido ninguna demanda a la fecha de hoy, 23 de enero, no ha salido ninguna demanda, no ha habido nada que pretenda frenar esto,
pero lo más probable es que vaya a salir alguna demanda que pretenda frenar esto. Como es un tema constitucional, no es un tema fácil de cambiar, ¿sí? Ni es un tema fácil de modificar. Entonces, en este punto lo único que hay que hacer es esperar. Si, porque sé que algunos de los clientes de nosotros están en proceso de que les nazcan sus bebés. Traten de registrarlos de sacarles su Social Security en el hospital en donde nacen. Ellos les hacen toda la gestión, la parte de Social Security del hospital. En caso de que no, hay que esperar a que salga algo diferente de la norma. ¿Listo? Siguiente pregunta. Si tengo asilo afirmativo y me para ICE, ¿qué debo presentar o qué debo responder y qué no? Ok. Acá vamos con un tema de derechos fundamentales para ciudadanos residentes e inmigrantes indocumentados. Ya vamos con el tema del asilo afirmativo. Hay 3 derechos fundamentales que tenemos todos. Primero, tenemos derecho a guardar silencio. Tenemos derecho a no responder las preguntas que nos hacen y tenemos derecho a no firmar ningún documento que nos estén poniendo a firmar. Dicho esto, obviamente perdón la expresión, el que nada debe, nada teme. Entonces, si tú tienes documentos, tienes un asilo afirmativo presentado, tú estás legalmente en este país. Es decir, tú levantaste la mano y dijiste, aquí estoy yo, quiero hacer una solicitud para que Estados Unidos me proteja. Eso quiere decir que tú estás absolutamente legal en el país. Entonces no tienes por qué temer, no tienes por qué tener miedo, no tienen por qué salirle huyendo a inmigración, no acercarse a un aeropuerto, no, relájense, frescos. Si ustedes tienen un asilo afirmativo, ustedes tienen un recibido, ustedes tienen un número A, ustedes están en un proceso. Hay algo que se debe respetar y se llama el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es que cada procedimiento que inmigración vaya a hacer tiene que pasar por unos pasos, ¿sí? Y esos pasos no se los pueden saltar, y mucho menos con un asilo afirmativo. Entonces, si tú estás con un asilo afirmativo, el primer paso es la entrevista con el oficial de asilo. Si el oficial de asilo determina que no te puede aprobar un asilo, tú puedes apelar ante un tribunal de inmigración con un juez. Ahí vas a ir a 1, 2, 3, 4, 5 cortes, las que sean, hasta que se defina si el juez te aprueba o no te aprueba el asilo. Si no te lo aprueba, tú puedes volver a apelar. Si definitivamente no, tú puedes apelar a la Convención contra la Tortura. Y en eso pueden pasar 5, 10, 15 años. Entonces, ese debido proceso tiene que respetarse. Entonces, si tú estás con un asilo afirmativo, no pasa nada. No tienes que cargar tu permiso de trabajo, es una recomendación que les damos siempre. No tienen que cargar su permiso de trabajo, no tienen que cargar su Social Security, eso no se carga. Son documentos que quedan en la casita, guardados. No se cargan esos documentos. Simplemente carguen su licencia de conducción con toda tranquilidad. Si los paráis, los detiene, les pregunta cuál es su estatus migratorio, ustedes dicen, yo tengo un asilo afirmativo pendiente, ya radicado, tengo mi permiso de trabajo, mi Social Security en la casa, pero pueden presentar su licencia sin ningún problema. ¿Listo? Siguiente pregunta. Si tengo asilo defensivo, ¿qué debo presentar si me para ICE y qué debo responder? Y es más o menos similar. ¿Qué pasa con el asilo defensivo? El asilo defensivo, como se presenta a la Corte de Inmigración, se presenta de manera física. No tenemos un radicado o un recibido virtual, digital, inmediato. Diferente al asilo afirmativo. El asilo afirmativo es inmediato. Entonces, con el asilo defensivo no tenemos un radicado inmediato. Entonces, normalmente las personas están esperando a que les llegue esa recepción del asilo para que nosotros mismos hagamos la solicitud de las huellas ante USCIS y la citen a huellas. En eso pueden pasar, como hay cortes tan rápidas que nos pueden dar ese resultado en 1 o 2 meses, hay otras que se pueden demorar 6, 7, 8 y hasta 10 meses. Entonces, en el caso del asilo defensivo, lo ideal es lo mismo. Primero, tenemos derecho a no responder, derecho a no firmar y derecho a no dar declaraciones o no decir cosas que nos comprometan. Pero más allá de eso, ustedes también están legales. Si ya tienen un proceso de asilo radicado, ya están legales en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente decirle a la persona, yo tengo un proceso de asilo defensivo radicado en la corte de Miami, Chicago, New York, Newark, en donde ustedes tengan la corte,
y tengo audiencia con el juez en la fecha. Es decir, tengan muy claro su número A, que es el número que les dieron en la frontera, el alien number, el número extranjero. Tengan muy clara la fecha de su corte, tengan muy clara la sede de la corte, es decir, el tribunal en donde ustedes tienen la corte. Si ustedes tienen eso claro, cuando un oficial de ICE se les acerque y les pregunte, ustedes pueden decir, yo tengo este proceso, él evidentemente va a verificar y nuevamente tiene que respetar el debido proceso. Es decir, tiene que esperar a que ustedes asistan a esa corte. Entonces, si tú tienes corte, hoy estamos a 23 de enero del 25, si tienes corte en el 26, en el 27, en el 28, tienen que esperar hasta que tú llegues a esa corte. Tú no estás haciendo nada malo, estás siendo buen ciudadano, no estás cometiendo delitos, entonces tienen que esperar a ese debido proceso. Entonces no tienen por qué preocuparse. Si ya tienen un asilo defensivo, tienen Social Security, tienen permiso de trabajo por medio del asilo, lo mismo. Tengo Social Security, tengo mi permiso de trabajo, estoy en proceso de espera para que el juez me vea en tal fecha, en tal tribunal. Para de contar. No va a pasar nada, absolutamente nada. Obviamente siempre tienen que tener pendientes nuestros números, nos pueden llamar en cualquier caso que necesiten. Nuevamente, no somos abogados, no les podemos dar representación legal, pero tenemos abogados con los que trabajamos y en cualquier motivo, pues podemos contactarlos y decirles necesitamos ayuda o digamos que apoyo con esta persona. ¿Listo? Muy bien, quedó definido el tema del asilo defensivo. Ahora, si tengo mi proceso de asilo con ustedes, pero no hemos enviado todavía porque estoy en trámite, ¿qué riesgos tengo si me paráis? El tema es el siguiente. Si tú no tienes un proceso de asilo ya radicado, o sea, si aún no se ha enviado, porque no, de pronto estás pendiente con el tema de la declaración, con el tema de formularios o con algún proceso interno con nosotros, digamos que si te paráis, tú puedes decir, yo estoy en proceso de asilo, aún no radicado, pero lo voy a radicar en los próximos días. Tengo audiencia tal día, a tal hora, en tal tribunal de inmigración. Pero en este caso, tú no has presentado ningún alivio que te frene la deportación. Acuérdense esto. El procedimiento de asilo, el proceso de asilo, el nombre completo es Asylum and Withholding of Removal, es decir, asilo y freno a la deportación. Se me está yendo muy largo este video, me disculpan. Pero el proceso completo es Asylum and Withholding of Removal. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes hacen la solicitud de asilo o enviamos la aplicación de asilo, también se está frenando la deportación. Es decir, estamos solicitando frenar la deportación, asilo y freno a la deportación. Entonces, si no hemos radicado el proceso de asilo, si no se ha radicado por algún motivo, ICE, que es la policía de inmigración, ICE significa Immigration and Customs Enforcement, es decir, los que aplican la ley. La policía de inmigración, ellos pueden detenerlos y obligarlos a esperar su proceso de espera con la audiencia del juez en detención. Eso es lo que puede llegar a pasar. Entonces, la recomendación acá es apurarse con todo el proceso para poderlo radicar y estar protegido en ese sentido. ¿Listo? Siguiente. ¿El TPS lo cancelaron? El TPS está... A ver, el TPS no es que se haya cancelado o no se haya cancelado. El TPS se emitió en algún momento, es decir, aprobaron un TPS, las personas tenían que inscribirse para las personas de Venezuela y los otros 3 países, Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras y más no estoy. Las personas tenían que inscribirse. Luego, el año pasado, abrieron un periodo de reinscripción, es decir, le abrieron un campito más a las personas que habían entrado más adelante para que se inscribieran. Ahorita no es que lo hayan cancelado, lo que pasa es que no han puesto una fecha de reinscripción, es decir, no se pueden inscribir personas nuevas. Eso es lo que está pasando. No se pueden inscribir personas nuevas. Entonces, no es que lo hayan cancelado o no lo hayan cancelado. ¿Listo? Es verdad que van a ser redadas en colegios que deben tener nuestros niños y para nuestros niños, ¿qué debemos hacer? A ver. Esto es más un tema, me parece a mí que es un tema mediático. Probablemente
no vayan a ser redadas en colegios porque no van a ir detrás de los niños. Hay que entender esto. Las políticas de Donald Trump, que no son malas, valga la aclaración, y yo no soy político y dejo muy claro esto no es un video político, pero las políticas de él no es ir a perseguir a quien está haciendo las cosas bien. Las políticas de él es ir a perseguir a quien ya tiene un proceso, perdón, una orden de deportación activa, una orden de remoción o quien ha cometido un delito. Entonces, ese es el primer grupo. Y en ese grupo, para que ustedes lo sepan, caben aproximadamente 1.500.000 personas. En este país viven aproximadamente 1.500.000 personas con órdenes de deportación activas o con delitos que son, digamos que son encarcelables o que los pueden llegar a una deportación o llevar a una deportación. Entonces, su objetivo es ir detrás de esas personas. El tema de los colegios, el tema de las iglesias, probablemente es un tema más mediático que hay que ver si realmente se da o no, pero a mi parecer no es algo que se vaya a aplicar o a enforzar en digamos que en esa búsqueda de inmigrantes. Hay que aclarar también lo siguiente, y es que las iglesias son lugares de cultos privados, es decir, no son lugares públicos. Entonces, en teoría, si ellos quieren hacer todo bajo la ley, ellos tienen que tener una orden para poder ingresar a la iglesia a sacar a las personas de la iglesia. Entonces, hay que verlo con mucho cuidado. Tal vez no hablar de más, yo prefiero no hablar mucho de esto porque realmente no es algo que se haya dicho, que él haya dicho vamos a entrar a iglesias y colegios. No, es algo que se ha generado más en tema de redes. ¿Listo? Siguiente. ¿Es verdad que van a quitar los asilos? No. El asilo hace parte del derecho internacional humanitario. El asilo no se puede quitar. Lo que sí pueden hacer es cambiar las condiciones para que la persona aplique asilo. Entonces, por ejemplo, ahorita las condiciones están en que una persona debería aplicar a su proceso de asilo dentro del primer año de estar acá en los Estados Unidos, sin tener en cuenta la I-94, que es otro tema completamente diferente para quien ingresa legalmente. Pero si solamente nos fijamos en la ley de asilo, la persona debería hacer su aplicación de asilo por lo menos dentro del primer año después de haber ingresado a los Estados Unidos. Eso puede cambiar, ¿sí? Y ellos pueden decir, ok, ya entonces no van a ser válidos los asilos después de, y los vamos a procesar inmediatamente como asilos defensivos. Puede ser. Pero ellos no pueden decir que van a parar de aceptar las aplicaciones de asilo porque ellos, digamos que la aplicación de asilo hace parte del derecho internacional humanitario y no pueden frenarlo. Es una obligación de país, de los Estados Unidos, de hace muchos años, de recibir las solicitudes de asilo. Es algo que no se va a acabar. Obviamente, si tú estás en riesgo, es decir, si tú estás indocumentado, si tú tienes un ingreso ilegal, si tú tienes un ingreso legal y te quedaste, si tú tienes un ingreso sin inspección, pues hombre, el asilo te va a dar protección. Entonces hay que hacerlo. ¿Listo? Si me para ICE, ¿qué recomendaciones me pueden dar? La primera, nuevamente, volvemos al tema de los derechos. Tengo derecho a guardar silencio, tengo derecho a no decir nada, tengo derecho a no firmar nada, tengo derecho a llamar a mi abogado. Esos son derechos que tienes y es lo primero. Pero más allá de eso, si tú estás en un proceso, pues no colaborar también te pone en una mala situación. Entonces, si tú no debes nada, pues tú les dices, mira, yo estoy en este proceso, en esto y esto y esto, esta es mi identificación, probablemente ellos vayan a revisar y no vaya a pasar nada. ¿Listo? Espero que estas son como las preguntas que tiene listado mi equipo de trabajo para hacerles. El videito era un video de 2 minutos, pero se me convirtió en 20, pero quería explicarles las cosas muy bien. Nuevamente les agradezco a todas las personas que están haciendo proceso con mi empresa, la confianza que han tenido, la confianza que han tenido en mi equipo de trabajo. Hacemos lo que podemos para ustedes. Recuerden, por favor, yo no soy abogado de inmigración, esto no es consejo legal. Los puedo ayudar, somos preparadores de documentos migratorios, pero sentimos que hacemos las cosas en pro de ustedes, los inmigrantes. Los quiero mucho. Cualquier cosa,
Acá quedan los números de mi equipo. Pueden escribirnos por WhatsApp y lo que necesiten estamos para ayudarlos. Chao, chao.